Quiero compartir con todos vosotros lo que podrían ser 2 sermones, pero en el tiempo de uno. No sé, tengo muchos problemas. Uno de ellos es cómo conjugar las ideas. Por eso esto se llama restauración y bendición. Claro, los de la alabanza y el orden, entonces, ¿de qué vas a hablar? Pues digo, de restauración y bendición. Bueno, pues que el Señor te bendiga. Que ahora os bendiga a vosotros. Quiero hablar sobre todo de tomar el ejemplo desde Romanos 10 y 11, cuando habla de la restauración de Israel, y luego intentar tener una aplicación para nosotros, y ahí es donde entra esto de la bendición. Así que espero poder acometerlo con prontitud, sobre todo con cierta claridad, que algo nos quede claro. En Romanos 10 y 11 es un texto muy complejo, y allí menciona que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, después vendrá la restauración de Israel. Ahí se mezcla un poco dos conceptos. Está hablando de la restauración de Israel, pero también de la restauración, de nuestra propia restauración, de los cristianos. Pero lo presenta de una manera extraña. Nosotros podríamos pensar que cada uno de nosotros, pues bueno, mantiene una relación personal con Cristo y ya está, y hemos sido restaurados de nuestro pecado y ocupamos una situación de cierto privilegio al lado de Dios. Y es verdad, esto es así. Pero cuando está hablando el apóstol Pablo, nos condiciona. Nos dice que en realidad nuestra situación ha sido llegamos a ser salvos por causa de la incredulidad de los judíos. No, como si no fuera mérito nuestro. Vamos a leer aquí un poquito. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura acerca de Elías? Bueno, sigue más hablando quizás si lo leo, acerca de Elías, de cómo se quejó ante Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado. Solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿cuál fue la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, no es por obra. De otra manera, la gracia no sería gracia, y si es por las obras, no es por gracia, porque de otra manera la obra no sería obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu insensible, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Pero yo pregunto, ¿será que los israelitas al tropezar cayeron definitivamente? De ninguna manera. Al contrario, debido a su transgresión vino la salvación a los gentiles. Un texto extraño ahí. A fin de provocarlos a celos. Y si su transgresión ha servido para enriquecer al mundo y su caída a los gentiles, ¿cuánto más lo será su plena restauración? Nos condiciona un poco y nos vincula al pueblo de Israel. El plan original de Dios fue incluir a toda la especie humana.
toda la especie humana. En el huerto del Edén, ahí estábamos todos, en ese plan original. Y lo que ocurre es que el hombre lo arruina. Y es una constante en toda la Biblia que Dios restaura. El hombre lo arruina y lo que hace Dios es elegir un pueblo. No elige de nuevo a toda la especie humana. Elige un pueblo. Y ese pueblo lo arruina otra vez, ese plan de Dios. Y Dios saca como de la manga de nuevo una restauración de Israel, pero también de toda la especie humana. Y se hace solo a través de la fe. Es una constante y quizá la clave para entender todo esto. ¿Por qué fueron rechazados los judíos? Por su incredulidad. ¿Y por qué nosotros estamos restablecidos? Por nuestra fe. Así pues, hay algunas diferencias entre la situación de Israel y cada uno de nosotros. Llegamos por diferente camino. El pueblo de Israel parece que continúa con un endurecimiento, pero nos dice la palabra que terminará, que la voluntad de Dios también es restaurar ese pueblo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. No sé muy bien qué significa eso. Y luego todo Israel será salvo. Algunos comentaristas hablan de que cuando el tiempo de los gentiles termine, aquí habla de la plenitud de los gentiles, cuando está en su plenitud. Y luego Israel será salvo. Lo que sí parece que queda claro es que hay un tiempo dentro del Kairos de Dios en el que será presentado, su velo caerá y se darán cuenta que el Mesías que ellos esperan es Cristo. Vendrá de Sion un libertador que los apartará de la impiedad. Dice ahí en Romanos 11, así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de nosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios. Dios desde el principio tiene un plan y Él no ceja hasta conseguirlo. Sabe que cada uno de nosotros vamos a caer, vamos a fallar, pero en su plan está restaurarnos. ¿Y cómo nos restaura Dios? Nos restaura a una situación todavía mejor. Nosotros en la mente solemos pensar en la restauración, algo que se ha roto, sí lo restauramos, pero queda peor, más débil. Si a una estatua se le ha caído la nariz, podemos pegarle otra, pero cuidado, se va a ver allí ese... La restauración que Dios hace es que mejora el diseño. ¿Puede haber algo mejor que el Edén? Sí, cuando nosotros estemos en la plena presencia de Dios, no simplemente paseando, sino con Él todo el tiempo, donde ya no habrá templo, porque el Señor nos pastoreará. Será mejor para Israel y será mejor para cada uno de nosotros. Él hace un tipo de restauración que mejora lo anterior, lo va perfeccionando. Porque en todo este proceso se ha practicado una unión de Cristo y con su iglesia que durará hasta la eternidad. Lo que hace Pablo también aquí, puesto que ya tenemos un pueblo constituido con dos tipos de personas, gentiles
y también judíos, por quienes Pablo en estos capítulos, no tenemos tiempo, pero si lo leemos, podríamos ver cómo anhela llevar el Evangelio a sus compatriotas judíos. Lo dice en el 10, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por la salvación de Israel. Porque soy testigo de que tienen celo por Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Esta es la clave del error de Israel. Esta es la clave. Pero aquí Pablo está afrontando otro posible problema, y es que los gentiles que de repente se ven insertados y beneficiados de esta posibilidad de tener una relación con Dios, de ser insertados en estos planes de Dios, donde Dios había elegido un solo pueblo, que no se lo crean en exceso. Y por eso señala Pablo ahí algunas de las similitudes. Hay diferencias, pero también hay una igualdad intrínseca. Dicen en 11:32, Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Permitió todas nuestras desobediencias y la del pueblo de Israel, para que ya no tuviéramos ningún derecho. Y desde esa situación de absoluta postración, Dios nos llama y dice, tengo de ti misericordia y te voy a restaurar en una posición de dignidad. Aquí a mi lado. Solo por la fe somos injertados, tanto judíos como gentiles, en la figura que habla allí del olivo, que simboliza el pueblo de Dios. Solo por la fe somos injertados en ese pueblo, tanto judíos como gentiles. Y la falta de fe es lo que nos desgarra, lo que eliminó, cortó a los judíos, pero también a cada uno de nosotros. La fe es la clave. ¿Hasta dónde llega tu fe? Es la gran pregunta. Y muestra aquí un camino, como he dicho, insondable, un misterio, pero que al final, tanto judíos como gentiles, gozaremos de una posición mejor y superior. La conclusión que Pablo lanza para los gentiles, en versos 18 y 19, es: no te jactes contra las ramas. Les dice a los gentiles, cuidado, no te lo creas, no seas chulito, que ahora nosotros y estos judíos no tienen nada que hacer. No te jactes. No juzgues a la otra persona, porque Dios también tiene un plan para ella. No te pongas en una posición de superioridad. No te lo creas, dice, no te ensoberbezcas, porque solo estás ahí por fe y por la misericordia de Dios. Ni te jactes, ni seas chulito, ni tengas soberbia sobre ti mismo. Solo estás ahí por fe. Y termina en 11:22, teme, ten un santo temor. Mira la bondad, pero también la severidad de Dios. Afírmate entonces en tu fe y en su misericordia. Solo la fe es lo que hace permanecer al cristiano. Y muchas personas tienen apariencia de fe, pero no fe verdadera. No una confianza en Dios. Y lo que hizo perderse, como hemos leído, a los judíos, es que pueden tener celo por Dios, pero no tienen un verdadero conocimiento.
ignoran la justicia de Dios y establecen la suya propia. Creo, hermanos, que este es el gran problema también nuestro de los cristianos, que establecemos nuestra propia justicia. Establecemos nuestra propia justicia y juzgamos con arreglo a ella a las personas. Y aquí Pablo habla muy severamente a los cristianos para que no lo hagan con respecto a los judíos. La restauración es un hecho también en otros lugares de la Biblia. Voy a ir muy rápidamente para contaros 4 o 5 ejemplos. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero en la versión de la palabra, y esto nunca creí yo que iba a predicar, cambia un poco ese concepto, cambia mucho. Dice que somos restablecidos en la amistad con Dios por medio de la fe. Yo tengo formación de abogado y me gusta ese concepto de justificación. Me gusta, me encanta. Y yo he peleado con los que han sacado esta traducción un poquito y le he dicho eso es ya razón suficiente para que no mire mucho la palabra. Pero no es bueno ese argumento. Todas las traducciones tienen riqueza. Y aquí lo vamos a usar. Utiliza el concepto de restablecido en la amistad con Dios, que está también en la Reina Valera del 60, está también, aunque Romanos 5:1 establece aquí este proceso de justificación primero. Pero lo bonito no es que simplemente seamos justificados. Ha llegado tarde a casa, sí, pero tengo un justificante. Bueno, no es solamente eso, sino esto otro, de que en realidad lo que dice Romanos es que hemos sido restablecidos a una posición de amistad con Dios, no de enemigo de Dios, sino de amistad con Dios. Y ese concepto es muy bonito. Viene allí, ¿qué costó esa restauración? He sacado unos ejemplos que afectan a personas, en qué hemos sido restablecidos, con quién, y cuál ha sido el costo o el desencadenante. La amistad con Dios afecta a nuestra relación con Dios y el costo o el desencadenante ha sido la muerte de Cristo, un precio muy alto. Ese ha sido el costo y lo que lo desencadena es nuestra fe en Cristo Jesús. José fue restablecido también en Egipto, en la confianza con la autoridad civil. Él, pasó toda media vida de postergación, desde que sus hermanos lo venden, desde que después empieza a servir a Potifar y le acusan de querer abusar de su esposa y está allí en la cárcel en una posición de postergación. Y ahí dice el texto que de ahí fue restablecido a una posición también mucho mejor, pasando a ser primer ministro. El costo es que él tuvo que sufrir la cárcel sin quejarse. No escuchamos una palabra de queja en todo el tiempo sobre todos los problemas que habían afectado injustamente a José. Pero Dios estaba con él y el desencadenante fue que tuvo revelación de Dios para interpretar los sueños y esto le colocó en una posición de restablecer la confianza con la autoridad de los que estaban. José, el carpintero, esta vez fue restablecido también en la relación con su esposa, en su vida matrimonial, porque claro, él había perdido su confianza en su mujer, porque descubre que estaba embarazada y él no había hecho nada. Y tuvo que, claro, salvar los matrimonios es muy difícil.
Y tuvo que aparecérsele un ángel y explicarle una revelación, en sueños, y explicarle muy claritamente que lo que ocurría con María era obra del Espíritu Santo. Bueno, con una revelación de Dios, pues él pudo restaurar su vida matrimonial. Juan Marcos fue restablecido en la colaboración ministerial con Pablo. ¿Y qué ocurrió allí? Fue un cambio de actitud en ambas personas. En Juan Marcos, porque él era débil, les había abandonado en el primer viaje misionero, tuvo miedo, era muy pesado, no se lo explica, pero el hecho es que les dejó. Podía haber quedado ya en esa situación de este es el débil, este es el que no vale para la misión. Pero Pablo más adelante le llama y dice que le es útil en el ministerio. Se había producido un restablecimiento en la colaboración ministerial. El apóstol Pedro también, cuando niega 3 veces a Jesús, después de haber jurado y perjurado que él jamás haría eso, se siente fatal. Y Jesús mismo le dice, decid a los apóstoles y a Pedro también, el que me negó, a Pedro también que venga, que yo le he restablecido. No lo dice, no menciona estas últimas palabras, pero son los hechos, lo restablece en la relación de amistad y en el propósito de Dios que tiene para su vida. Pero a mí me interesa ahí, en la relación personal con Cristo. Él había dicho que le iba a seguir y que iba a estar con él, y esa confianza fue quebrada, más en el propio Pedro que en Cristo, porque él lo sabía. Él lo sabía, Cristo lo sabía, pero Pedro no sabía, y él fue completamente dañado. Y por último, Israel, también en la bendición, pero esto no lo vamos a explicar un poquitito más adelante. Fue restablecida en la bendición de Dios por medio del arca. El arca de Israel en un momento se lo llevaron los filisteos al templo de Dagón, y allí solamente hubo problemas hasta que los filisteos lo devuelven, y la sola presencia del arca estaba llevando bendición a todo su alrededor cuando estaba al lado del pueblo judío. Esta es la restauración también de la bendición que procede del arca de la alianza, es decir, del pacto entre Dios y su pueblo. Pero yo no pretendo que aprendamos este tipo de situaciones. Lo que quiero es que reflexionemos juntos de cuál es entonces nuestra tarea en todo esto que tiene que ver con la restauración. Si es que tenemos alguna. Si es que tenemos alguna. Sí tenemos una tarea. Dios nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. Señala que ya no hay 2 pueblos, sino un solo pueblo. Nos anima Dios a que restablezcamos las relaciones en cuanto dependa de nosotros, que estemos bien con los demás, que seamos de bendición y de ayuda. Y yo creo que nosotros también tenemos que trabajar la misma situación. No sé si ha aparecido ahí el cuadro, donde aparece el esquema que he dicho. Bueno, a mi juicio nosotros tenemos la misma responsabilidad: restablecernos y curar cualquier aspecto que tenga que ver con nuestra relación con Dios. Si alguno de nosotros que está aquí no está seguro si mantiene una relación de amistad con el Dios eterno, si puede decir Él es mi amigo y está conmigo, si no está seguro en que Dios le ha salvado, que le ha regenerado, que ha transformado su vida para que pueda ser amigo de Dios,
y estar con Él durante toda la eternidad. Pues esta es la primera tarea que tenemos que hacer. El gran problema de los cristianos es que nos conformamos con esa restauración, con que Dios nos restaure desde nuestro pecado a la posición de dignidad en la que Él nos ha colocado. Pero nosotros somos capaces de restaurar también nuestras relaciones y colocar a la otra persona en una situación de dignidad. Somos capaces de restablecer la confianza en otra persona, con la autoridad también, como le pasó a José. Somos capaces de restablecer la confianza en nuestra vida matrimonial, en nuestras relaciones afectivas. Los matrimonios están fallando porque no se restablecen las relaciones. Porque cuando una vez se hiere al otro o uno es herido, entonces la relación se rompe. Y Dios nos habla a que restablezcamos esas relaciones. Del mismo modo, se nos insta a que restablezcamos las relaciones en la colaboración ministerial, que haya en nosotros un cambio de actitud y que busquemos también la utilidad de la otra persona. No nos quedemos en juicios, como habíamos dicho antes. Nos jactamos de nuestra propia situación y criticamos al otro. No te jactes. No tengas soberbia sobre ti mismo y sobre lo que Dios ha hecho. Dios te manda que restaures también la relación. Y también nos manda que restauremos las relaciones personales. Los seres humanos compartimos con los monos el hecho de que de pequeños somos sociables y de mayores indeseables no, y de mayores perdemos nuestra capacidad de relación. Vamos reduciendo muchísimo el círculo de nuestra relación, muchísimo. Lo vamos reduciendo. Nos quedamos, algunos se quedan solos. Nosotros, a diferencia de los monos, podemos corregir esa situación, podemos cambiarla, podemos restablecer a las personas, a los amigos, a quien nos ha negado, a quien nos ha traicionado, a quien nos ha fallado. Para eso debemos de eliminar el juicio, debemos pensar en lo que Dios quiere de esas personas, del plan que tiene sobre ellas. Y si Dios les ve como dignos, nosotros también debemos verles como dignos. No sabemos en qué momento Dios restaurará a los judíos, pero podemos saber en qué momento Dios puede restaurar nuestras relaciones rotas, porque eso depende en buena medida de nuestra actitud. Podemos decir, como dijo Jesús a Pedro, llamadle y que venga. No necesitaba citarle, pero tuvo que citarle porque Pedro lo necesitaba. Tuvo que mencionar a Pedro específicamente porque él no se sentía, es el grupo, pero tú también. Distinguir a una persona para poderlo restaurar es lo más hermoso. Y por último, en lo que quería terminar, que he dicho que era casi como otra predicación, pero prometo ser muy breve, es la importancia que en todo esto tiene la bendición. Había empezado contando la situación del arca. Cuando el arca pasa de estar en posesión de los judíos a estar en posesión de los filisteos, allí hay maldición y hay problemas. Cuando los filisteos se dan cuenta, lo mandan a Israel. Y el pueblo de Israel, en concreto David, no sabía
No sabía. De hecho, manda una primera expedición, alguien toca el arca y muere. Y entonces él se fue triste. Todavía Dios está enojado con su pueblo. Hasta que se da cuenta que la presencia del arca está bendiciendo a la familia judía que lo custodiaba. Y entonces dice, bueno, el tiempo ha pasado, vamos a por el arca. Traen el arca con todas las precauciones, ofrecen sacrificios de una manera maravillosa. Y allí obtienen bendición. Vamos a leer un poquito. Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom, este era el que tenía el arca, y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Y fue David y trasladó con alegría el arca de Dios a la ciudad de David. Y luego sacrificó un carnero. Cuando David acabó de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en nombre de Jehová de los ejércitos. Y después repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, tanto hombres como mujeres, un pan a cada uno y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Y volvió luego David para bendecir su casa. Y salió a recibirlo Mical. Esto lo he llamado la cadena de bendición. Dios bendice. No tanto por el arca, sino por la alianza. Dios bendice. Y bendice a su pueblo, a los que están dentro de ese pacto. Hay una bendición allí, pero va en cadena. Y lo que hace después es que David bendice también al pueblo. Esa bendición en la que nos movemos, los ministros deben transmitirla al pueblo, dar bendición. Y luego se extiende a su casa. Lo que ocurre aquí es que su mujer no se fía mucho de lo que ha hecho David y se ríe de él. Lo menosprecia porque está medio desnudo. Y eso tiene una consecuencia. Y es que queda estéril. No hay futuro para ella. Pero el proceso sigue previsto. Dios bendice, bendice al pueblo, bendice a tu casa y te bendice a ti también. Después hace un pacto con David. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer también. La bendición tiene un poder en sí misma. Dicen los psicólogos que lo que mejor podemos hacer con nuestros hijos, aparte de alimentarlos, es bendecirle. Qué bueno eres, ánimo, tú tienes, tú puedes. Eso les estimula. Bueno, pues de Dios es algo mucho más que un efecto psicológico. Es una presencia, es una bendición real que va a tocarte a ti, a los que están a tu alrededor, a tu pueblo y también a tu nación. Por eso la mejor forma de restaurar es bendecir. La más fácil. Cuando nosotros estamos bendiciendo a una persona, la estamos colocando en el pedestal de la presencia de Dios. Si tú quieres restaurar una amistad, un matrimonio, bendice a la otra persona. Ponlo delante de Dios y pide que la bendición de Dios le caiga una y otra vez. Este es el mandato que nos da las Escrituras. Bendecid y no maldigáis. Y esto es lo que Pablo estaba intentando explicar a los gentiles. No habléis mal, bendecid a los judíos. No os jactéis, no os lo creáis, bendecidlos. Porque Dios también tiene un plan para ellos. Y nosotros debemos también hacer esto a todos nuestro alrededor. Bendecid, eliminar de nosotros la palabra negativa. Y cuando caigamos en ella, pues intentar arrepentirnos y cambiar la maldición por bendición. Porque hay un poder espiritual en todo esto. Y hay una promesa de Dios de ser bendición. No es simplemente un cambio de actitud. Dios traslada su bendición también. Lo hace. Si tú bendices a la persona y la pones delante de Dios, Dios también la va a bendecir.
y puede que algún día esas cosas cambien. Pues que así sea en cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a mejorar y a restablecer nuestras relaciones en todos los sentidos, eliminando de nosotros el juicio hacia las otras personas y en todo caso ponerlas delante de Dios para que Dios añada su bendición y complete su obra, porque Él quiere completar su obra en cada uno de nosotros. Amén.